Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Comenzando a Programar en C# y hoy vamos a introducir la estructura que tenemos en este lenguaje. Como podéis ver, tengo aquí abierto un proyecto vacío y una vez abierto, pues tenemos esta estructura básica que ya nos pone el programa Visual Studio. Aquí arriba, pues todo esto que pone Using son las bibliotecas. Las bibliotecas, pues son archivos que vamos a utilizar a la hora de programar. Vamos a comentarlo con un comentario simple. Un comentario simple es el que ocupa solo una línea y lo pondremos con 2 barras laterales. Si queremos hacer un comentario que ocupe más de una línea, pues lo que tenemos que hacer es poner una barra lateral y un asterisco al principio del comentario y poner al final del comentario asterisco y barra para cerrarlo. Esto sería un comentario complejo de varias líneas. Al comentarlo, el compilador no leerá esto que está comentado, por lo que no lo ejecutará. Más abajo tenemos el nombre del proyecto. Este es el nombre que le dimos al crear el proyecto. Y aquí seguido tendremos una clase. Una clase es una construcción que nos permite agrupar distintos elementos, ya sean métodos, eventos o incluso declaraciones de variables. Esto nos sirve para tener el programa bien organizado. Podemos crear clases externas. Si vamos aquí a Proyecto, vamos a añadir una nueva clase. Le podemos poner un nombre a esta clase y le damos a agregar. Al agregar esta clase, nos crearía aquí como un contenedor, donde aquí podemos poner nuestras operaciones. Para acceder a la clase que acabamos de crear, como es una clase externa, tenemos que hacer uso de los objetos. Un objeto no es más que una entidad concreta que nos deja acceder a otros elementos. Consta de un constructor, el cual construye el objeto para poder utilizarlo, y después ya lo podremos utilizar de forma indefinida en el resto del programa. Si queremos acceder a la clase que hemos creado, pues pondremos clase 1, un espacio, aquí pondremos el nombre del objeto, podemos ponerle clase mismamente, ponemos un igual, new, espacio, clase 1 y lo cerramos entre paréntesis vacíos. Esta sería la forma de invocar al constructor de la clase. Estamos asignándole el nombre clase a la función de la clase que hemos creado. Una vez tenemos el constructor hecho, ahora ya podremos hacer referencia al nombre clase y a un método que esté creado dentro de ella. Como por ejemplo, vamos a crear ahora un método. Hemos creado aquí un método simple dentro de la clase que hemos creado. Y ahora si queremos acceder a este método de esta clase externa, desde nuestro programa, al tener el constructor ya hecho, solo tendremos que poner clase.método1, paréntesis porque es un método, y cerramos con punto y coma. Y así estamos invocando el método 1 que está dentro de la clase a la cual hemos llamado clase 1. Siguiendo ahora con los métodos, aquí encontramos uno de ellos. Esto sería un método simple que contaría con el modificador public, el cual significa que se puede hacer referencia desde elementos externos. En este método que he creado anteriormente para explicar lo de la clase, he creado un método un poco más complejo. Vamos a explicarlo detalladamente. La declaración de un método siempre comienza por el atributo public o private o static, el cual nos indica el estado que tiene el método. Si es público, podemos acceder desde todos los elementos externos. Si es privado, no nos dejará acceder desde otros elementos externos. Y si es estático, es que el método que estamos creando va a ser de forma global. Después va seguido de otro atributo, que en este caso es void. Void lo que nos quiere decir es que este método no va a retornar un valor. Es decir, no va a darnos un resultado. Podría darnos un resultado en forma de cadena de texto, en forma de número, en forma de flotante y muchas más variables. El ejemplo de la salida de caracteres podría ser que el método nos devolviera la operación de dígitos o el resultado de alguna comparación. En ese caso pondríamos
el tipo de variable que nos va a devolver. Si no va a devolver ninguna variable, pues pondremos void. Después va seguido del nombre del método. El nombre del método podemos elegirlo nosotros para hacer referencia después de este código. Dentro del paréntesis irán los argumentos del método. En este caso no he puesto ninguno, pero los más habituales son cadenas de string y este que es una cadena de caracteres especial para el método main. El método main se definiría de esta manera. Este método es el método por defecto por el cual inician todos los programas. Por así decirlo, es el método principal, el primero. Siempre se declara con el nombre del método main, que hace referencia al primario. Después static, ya que va a ser público, y void, ya que no nos va a retornar ningún valor. Bueno, pues ahora que tenemos la teoría bastante clara, vamos a hacer un ejemplo usando clases y métodos. Vamos a ir a nuestro diseñador y vamos aquí a crear una especie de calculadora simple. Para ello vamos a coger varias etiquetas para los resultados y ahora vamos a añadir una caja de texto para poder ingresar los valores que vamos a calcular. Vale, pues ya tendremos la estructura hecha. Ahora vamos a cambiar los nombres para enterarnos un poco de lo que vamos a hacer. Este va a ser el número A, este de aquí abajo va a ser el número B y aquí vamos a poner que va a ser el resultado de A más B y este de aquí abajo va a ser el resultado de A menos B. Y en estas dos casillas va a haber el resultado numérico. Vamos a ponerle dos guiones para que parezca que está vacía. Y ahora ya podemos ir al código. Como hemos visto en vídeos anteriores, para acceder a estos elementos desde el código, tenemos que asegurarnos que los modificadores estén en públicos, ya que si no, no vamos a poder acceder desde clases externas. Y también es importante conocer el nombre al que vamos a hacer referencia. En este caso, el resultado de A más B, tendremos que hacer referencia al label 1, el otro resultado al label 2 y las cajas de texto a textbox 1 y textbox 2. Esto también lo podemos cambiar aquí en el nombre y es lo que vamos a hacer ahora mismo. La primera caja le vamos a llamar valor 1. Recordar que estos nombres a los que hacemos referencia no pueden llevar espacios. A la segunda caja le vamos a llamar valor 2 y a los resultados, resultado 1 y resultado 2. Ahora ya podemos ir al código y aquí vamos a crear una nueva clase. Vamos a ir a proyecto, agregar clase y le vamos a poner de nombre de clase operaciones. Damos en agregar y aquí vamos a tener la clase operaciones. En esta clase es donde vamos a realizar las operaciones de los dos números. Vamos a crear un método para cada operación y así vais a poder entender para qué sirven realmente los métodos. Vamos a crear el primer método de la siguiente forma. Lo ponemos público. Como este método nos va a retornar un valor entero, vamos a ponerlo de forma int, porque si ponemos void, si recordamos, no nos va a devolver valor. Y ahora vamos a poner el nombre al método, vamos a poner sumar. Un truco para diferenciar los métodos de otros elementos es que normalmente los nombres de los métodos van siempre en forma de verbo. En este caso hemos puesto sumar, ya que va a hacer la acción de sumar. Ahora pondremos los atributos del método, en este caso no va a llevar ninguno, así que dejamos los paréntesis en blanco y abrimos el método. Nos está dando aquí abajo un error, nos está diciendo que el código no devuelve un valor, ya que le hemos puesto que va a devolver un entero y no está devolviendo nada porque está vacío aún. Así que vamos a rellenarlo. Dentro de este método vamos a poner la operación de la suma, lo que queremos que haga. Los métodos, para entenderlos mejor, es como una lista de órdenes que nosotros le decimos que haga. En este caso, le vamos a decir primero que coja dos valores y después que los sume. Esto lo podemos hacer de muchas formas, pero la más sencilla para empezar es pasar los valores de las cajas de texto a dos variables. Para eso vamos a declarar dos variables de tipo entero que sean A y B. Y una vez tengamos las variables creadas, le vamos a dar valor. En el caso de la variable A,
vamos a hacer que A sea igual al valor que hay en esta caja de texto. Si recordáis, le habíamos puesto valor 1. Así que tendremos que hacer referencia a la casilla de texto que se llama valor 1. Como esa casilla está de forma externa en el formulario 1, no vamos a poder acceder de forma directa. Tendremos que crear un objeto para poder acceder a ella. Así que arriba de todo vamos a crear el constructor del objeto de la siguiente forma. Ponemos el nombre al que queremos hacer referencia, en este caso es form1, espacio, ponemos el nombre del objeto, yo le voy a poner f, por ejemplo, ponemos igual new form1, paréntesis y cerramos el constructor. Ya tendremos el objeto creado con el nombre de f, que va a hacer referencia al formulario 1. Una vez tenemos creado el objeto, igualamos a f, para hacer referencia al formulario 1, punto el valor 1, que es la casilla de texto, y ahora punto tenemos que hacer referencia a lo que de la casilla de texto, en este caso al texto que está escrito dentro de ella. Así que ponemos text. Ponemos punto y coma para cerrar y como veis nos está dando un error. Como explicamos en vídeos anteriores, las casillas de texto pues están en tipo string y aquí lo que tenemos es una variable de tipo entero. Entonces tendremos que convertir este valor de la casilla de texto a un tipo entero. Para hacer esto, como vimos en el vídeo de variables, tenemos varias formas de convertir los valores y vamos a utilizar una de ellas. Pondremos esto entre paréntesis y pondremos la siguiente función, int.parse. Esta función nos va a convertir el texto que está dentro de la casilla de texto valor 1, que está dentro de f, que f hace referencia al formulario 1. Ya tendremos a inicializada con el valor de la casilla de texto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la casilla b. Pondremos b igual a int.parse y entre paréntesis vamos a hacer referencia a f, que es el formulario, valor 2, punto texto. Cerramos con punto y coma. Ahora ya tenemos los dos valores de la casilla de texto introducidas en las dos variables. Ahora solo nos queda hacer la operación. Para ello, vamos a crear otra variable de tipo entero que sea resultado. Esta variable vamos a inicializarla ya con la operación misma. Resultado va a ser igual a la suma de a más b. Y ahora si recordáis que el método ya nos devolvía el valor. Entonces, para que el valor de esta variable lo devuelva aquí arriba al método, tenemos que poner esta línea. Return resultado. El return lo que hace es devolver la variable que ponemos a continuación al método. Esto explicado más rápidamente sería que una vez nosotros llamamos al método, se ejecutará todo este código y nos devolverá la variable resultado. Ahora vamos a ir a nuestro formulario y vamos a poner que la casilla label, esta que tenemos aquí, que es el resultado, a la cual le hemos llamado resultado 1, vamos a nombrarla resultado 1 punto texto, porque es lo que vamos a referenciar de la casilla, va a ser igual al método sumar. Para acceder al método sumar, como está también en operaciones, vamos a tener que crear otro constructor de otro objeto. Vamos a poner operaciones, vamos a poner o igual a new operaciones, ponemos el paréntesis, cerramos con punto y coma y ahora aquí hacemos referencia a resultado 1 punto texto igual a o punto el método sumar, paréntesis y cerramos con punto y coma. Y ahora nos está pasando lo contrario a lo que nos pasó antes. Nos está diciendo que no puede meter en una casilla de texto un valor numérico. Entonces tendremos que convertir este valor numérico en un tipo string. Para eso solo tenemos que poner el método punto
toString, ponemos los paréntesis y así ya nos lo convierte en cadena de texto. Ahora, si lo estáis probando, podéis probar hacer la segunda operación, el resultado 2. Podéis pausar el vídeo y lo intentáis hacer y después lo comparáis con lo que hice yo. Vamos a crear ahora la segunda operación. Vamos a crear otro método, siempre fuera del método sumar, porque si lo creamos dentro nos va a dar un error. El método empezaría en este corchete y acabaría en este de aquí abajo. Siempre tiene que tener un final. Pues daremos unos espacios y crearemos otro método. De la misma forma y le ponemos el nombre restar. En este otro método vamos a tener que también coger los valores del formulario. Entonces, si no queremos crear dos veces el constructor para cada método, lo que podemos hacer es copiarlo fuera de los dos métodos, lo creamos encima de ellos y así nos valdrá para toda la clase en general, no solo para el método en específico sumar, sino que así lo podremos utilizar en todos los métodos que creemos. Vamos a crear aquí otras variables de tipo entero, vamos a ponerle otro nombre, ya que al ejecutarse a la misma vez puede dar ciertos errores, ya que si ponemos el mismo nombre de variable puede haber incompatibilidades. Vamos a poner que c es igual a int.parse, paréntesis, y aquí pondremos f.valor1.texto, punto y coma, pondremos que d es igual a int.parse, paréntesis f.valor2.texto y cerramos también con punto y coma. Ahora pondremos la variable resultado 2, pondremos igual a c menos d. Y por último vamos a retornarlo resultado 2. Así es como nos quedaría el método restar. Ahora vamos a nuestra pestaña de formulario y vamos a decirle que resultado 2.texto va a ser igual a o punto el método restar punto toString y ya nos quedaría el ejemplo completado. Ahora vamos a cambiar una pequeña cosa, ya que las funciones las estamos poniendo en el primer método del formulario, el que se va a inicializar con él. Así que se va a ejecutar cuando nosotros iniciamos la aplicación. Lo que pasaría es que cuando inicia la aplicación nosotros aún no hemos puesto ningún valor en las casillas de texto, por lo que el resultado nos va a dar 0. Así que para tener controlada más la aplicación vamos a añadir un botón. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle operar. Ahora si le damos doble clic al botón nos creará un nuevo método, el cual podemos leer como privado, que no retorna valor, con el nombre de botón 1/click, que lo que quiere decir es que se activará cuando le hagas clic al botón, con estos argumentos que son específicos para que actúe cuando el botón sea clicado. Lo que vamos a hacer es cambiar las operaciones del primer método, donde se inicia el formulario, al método del clic del botón. Así que cuando haga clic el botón se va a ejecutar todo esto, que ya desencadenará los métodos que hemos creado en la clase operaciones. También podemos hacerlo de otra manera, para comprender mejor los métodos. Vamos a hacerlo de la segunda forma, la cual vamos a utilizar los paréntesis que siempre dejamos vacíos en los métodos. Como sabemos, los paréntesis es donde le vamos a pasar información al método. Siempre lo dejamos vacío ya que no le pasamos ningún tipo de valor. Pues ahora, en vez de crear las variables en el apartado del método, vamos a mandárselas desde la invocación del mismo.
Para crear esto, vamos a eliminar las variables a y b. Vamos a eliminarla también de aquí. Y ahora vamos a decirle que esas dos variables las va a incorporar. Para eso vamos a inicializarlas, pero dentro del paréntesis. De esta forma inicializaremos las dos variables, la cual están dentro del paréntesis, lo que el método interpreta que esos valores de a y b los va a recibir desde donde lo estamos llamando. Ahora, desde donde llamamos el método, vamos a enviarle los dos valores a y b. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Para enviarle el valor a, como lo hemos puesto de primero, tendremos que ponerlo aquí también de primero. Entonces el valor a que le queremos enviar va a estar en la casilla de texto que se llamaba valor1.texto, y como esto está en forma de string, vamos a convertirlo con un int.parse, y ahora ya tendremos el primer valor que va a coger la variable a. Ahora, para darle el valor de la variable b, vamos a poner una coma y vamos a poner la misma sintaxis para convertir a entero el valor de la cadena de texto valor2.texto. Así lo que estamos haciendo es, al invocar el método, ya le estamos pasando este valor y este otro valor que los cogerá desde la variable a y la variable b. Así se nos reduce el código que tenemos aquí, ya que como ya tiene el valor a, que es esto que le pusimos aquí, el valor b, que es este de aquí, lo único que tiene que hacer es igualar resultado a la suma de esas dos variables y retornarlo al método. Vamos a hacer lo mismo con el método restar. Podemos copiar las variables, ya que van a ser las mismas, las copiamos y las pegamos dentro del paréntesis, y aquí vamos a eliminar la variable c y d y vamos a pasárselo como entero c y d. Y ahora vamos a darle iniciar para probar que funciona realmente. Vamos a escribir un número, 25 por ejemplo, y 12. Vamos a darle al botón operar y, como podéis ver, nos da los resultados de a más b y a menos b. Bueno, para finalizar vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho en este vídeo. Hemos creado un botón que, al presionarlo, se va a ejecutar esta función. Va a crear el objeto O, que va a hacer referencia a nuestra clase operaciones, y después va a rellenar la casilla resultado 1 y resultado 2 con los métodos sumar y restar, lo cual hemos pasado el valor de las casillas de texto que habíamos creado. Dentro de la clase operaciones tenemos el método sumar y el método restar, el cual reciben el valor a y b y c y d desde el método del formulario 1 para realizar la operación y pasarla a una variable de tipo entero que se llamaba resultado. Esta variable la retornamos en forma de entero al método sumar y al método restar, que después en el método del botón se convierten en una cadena de texto para poder introducirse en resultado1.texto y en resultado2.texto. En los próximos vídeos entraremos ya en los distintos elementos que podemos meter dentro de los métodos, como serán los bucles o condiciones. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora!